A ese contrato, Palito Ortega grabó una serie de discos que lo catapultaron definitivamente al estrellato. Su estilo, fresco, melódico y cercano, junto con su carisma natural, lo convirtieron en una de las figuras más queridas del movimiento de la nueva ola. Canciones como Despeinada, La Felicidad, Un muchacho como yo y Bienvenido amor se convirtieron en himnos generacionales, y no pasó mucho tiempo antes de que Ortega fuera considerado un ídolo nacional. Con el éxito en la música llegaron también las oportunidades en el cine. Palito protagonizó numerosas películas que combinaban comedia, romance y música, consolidando su figura de galán popular y ampliando su base de admiradores en toda América Latina. En este punto, Ortega ya no era solo un cantante, era una marca, un fenómeno cultural. Sin embargo, a pesar del brillo de los reflectores, Palito Ortega nunca dejó de recordar sus orígenes humildes. Ese pasado, marcado por la necesidad y el trabajo desde muy joven, lo mantuvo con los pies en la tierra. Siempre se mostró agradecido con el público, y eso se reflejaba en su cercanía y su compromiso con causas sociales, especialmente relacionadas con los niños y la educación. Durante los años 80 y 90, Ortega incursionó también en la política. Llegó a ser gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995, impulsado por su deseo genuino de devolverle algo a la provincia que lo vio nacer. Su gestión fue polémica en algunos aspectos, pero también fue vista por muchos como el esfuerzo de un hombre de pueblo que intentaba hacer política sin perder su esencia artística. Hoy, a sus 82 años, la figura de Palito Ortega vuelve a acaparar la atención, no por un nuevo disco ni por un regreso a los escenarios, sino por una situación que ha conmovido profundamente a sus seguidores: su delicado estado de salud. Según fuentes cercanas a su entorno familiar, Ortega ha sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa que ha limitado considerablemente su movilidad y energía. Su esposa, Evangelina Salazar, actriz, madre de sus 6 hijos y compañera de vida durante más de 5 décadas, compartió recientemente un mensaje cargado de emoción y sinceridad. Estamos transitando este momento con amor, con serenidad, con gratitud. Palito ha sido un ejemplo de lucha y de alegría. Ahora nos toca acompañarlo, devolverle un poquito de todo lo que él dio. La noticia generó una oleada de mensajes de cariño en redes sociales. Artistas, políticos y admiradores de todas las edades comenzaron a compartir recuerdos, fotos antiguas y sobre todo palabras de aliento para la familia Ortega. Muchos recordaron las canciones de su infancia, los recitales, las películas y ese estilo inconfundible de Palito, que siempre parecía cantar con una sonrisa. A pesar de su estado de salud, Palito sigue demostrando una fortaleza interior admirable. Según cuenta su círculo íntimo, aún se mantiene lúcido, de buen humor y con el deseo de estar en contacto con su gente. Escucha música, ve fotos viejas y comparte anécdotas con sus hijos y nietos. Su familia ha sido su refugio en esta etapa difícil. Uno de sus hijos, Sebastián Ortega, productor y creador de reconocidas series de televisión, publicó un conmovedor mensaje en redes: «Viejo, gracias por enseñarnos que los sueños se logran con trabajo y amor. Siempre fuiste luz y lo seguirás siendo». En este tiempo se ha empezado a hablar de un posible documental o especial homenaje que retrate la vida de Palito Ortega, desde su infancia en Lules hasta sus días actuales. La intención sería mostrar al hombre detrás del artista, con sus luchas, sus aciertos, sus errores y sobre todo su enorme corazón. Porque más allá del mito, de los discos de oro, de los aplausos y las campañas políticas, lo que queda es la historia de un chico humilde que soñó con cantar y que a fuerza de talento y perseverancia, terminó conquistando el corazón de un continente. En tiempos donde el espectáculo parece efímero, Palito Ortega es la prueba viviente de que el cariño del público no se compra, se gana. Y hoy, mientras se enfrenta uno de los capítulos más duros de su vida, ese cariño se multiplica en abrazos a la distancia, en canciones que se siguen escuchando, en homenajes que lo celebran en vida. Porque Palito no es solo un artista, es una parte del alma musical de América Latina. Y por eso, mientras él sigue luchando en silencio, nosotros seguimos cantando con él. Palito Ortega,
Entre la fama, el amor por la familia y la política. Una vida forjada a base de tenacidad y reinvención. De ídolo juvenil a referente cultural. La historia de Ramón Palito Ortega es la de un hombre que se reinventó una y otra vez. A lo largo de más de 6 décadas, pasó de ser un fenómeno de la música juvenil en América Latina a consolidarse como actor, productor, empresario, político, padre de familia y, sobre todo, un ícono querido por generaciones. En sus años de apogeo, Palito Ortega filmó 26 películas y grabó 27 álbumes, convirtiéndose en un símbolo del entretenimiento argentino en los años 60. Su carisma natural y su estilo fresco lo posicionaron como uno de los máximos ídolos de la juventud, junto a figuras como Leonardo Fabio, Violeta Rivas y Sandro. Fue una etapa vertiginosa en la que llenaba teatros, sonaba en cada radio y protagonizaba películas que marcaban récords de audiencia. En uno de esos sets conoció a Evangelina Salazar, la actriz que lo acompañaría por el resto de su vida. Se casaron en 1967 y formaron una de las familias más estables y queridas del mundo del espectáculo argentino. Juntos tuvieron 6 hijos, varios de los cuales seguirían los pasos de su padre en el mundo artístico, como Emanuel Ortega, cantante exitoso, y Julieta Ortega, actriz reconocida, un artista con mirada global. Durante los años 70, cuando su fama como cantante adolescente comenzó a mermar, Ortega no se quedó quieto. Viajó incansablemente entre México, Inglaterra, Italia y Estados Unidos, firmando con sellos discográficos de prestigio como RCA y explorando nuevos estilos musicales. Fue en ese periodo, mientras se encontraba en Nashville, que grabó la canción Sombras, una de las joyas melódicas de su repertorio. Aun cuando su presencia en televisión y cine fue disminuyendo, Palito encontró una nueva pasión, la producción, y con su habitual audacia organizó uno de los conciertos más ambiciosos de la época, traer a Frank Sinatra hasta Argentina en 1981. Pero lo que debía ser un hito se transformó en una pesadilla financiera. La economía argentina colapsó con una abrupta devaluación, y los contratos en dólares, como el de Sinatra, se tornaron impagables. Ortega perdió más de $1 millón, debió vender terrenos y activos, pero jamás se mostró derrotado. Perdí mucho dinero, pero gané experiencia y seguí de pie, como siempre. De Miami al Senado, el capítulo político. En 1985, buscando nuevos horizontes, Ortega se trasladó con su familia a Miami, donde se integró al grupo de artistas latinos residentes como Celia Cruz, Julio Iglesias y Gloria Estefan, aunque disfrutaba de la vida en la ciudad. Nunca perdió el contacto con Argentina. Cuando su hijo Emanuel decidió comenzar su carrera en México, Palito sintió el llamado de su país. En 1991 regresó y, contra todos los pronósticos, ganó las elecciones a gobernador de Tucumán, derrotando por escaso margen al exgobernador militar Antonio Domingo Bussi. Fue una elección marcada por la polarización. Incluso 2 de sus hermanos estaban en bandos opuestos. Juan apoyaba a Bussi y Luis fue elegido intendente en Buenos Aires por el PJ. Durante su mandato, Ortega fue un firme aliado del presidente Carlos Menem y compartió con él la visión del libre mercado. Privatizó el Banco de Tucumán y la empresa de aguas provincial, decisiones que generaron fuertes críticas y una caída en su popularidad. En 1993, su propio vicegobernador Julio Díaz rompió relaciones, acusándolo de persecución política. Palito no se presentó a la reelección en 1995, pero en 1999 fue elegido senador nacional. Su partido llegó a postularlo como precandidato presidencial, aunque no alcanzó los votos necesarios en las internas del PJ. El regreso del artista tras cerrar su ciclo político, Ortega volvió a la música. En 2002, ya lejos de las oficinas públicas, volvió a grabar discos, a realizar giras internacionales y a revivir su historia sobre los escenarios. El cariño del público permanecía intacto, y miles acudían a verlo con la misma devoción que décadas antes. Su vida volvió a estar centrada en lo artístico,
pero ahora con un enfoque más íntimo, más personal. A veces, acompañado por sus hijos en el escenario, Palito encontró una segunda juventud en los conciertos Revival que llenaban teatros de Argentina, México y España. Una vida con estilo propio. Su fortuna, producto de años de trabajo, está representada en villas y propiedades en distintos puntos del país. La más emblemática, su residencia en San Isidro, un barrio distinguido del conurbano bonaerense. La casa, amplia y de diseño clásico, es descrita por él como uno de sus lugares favoritos en el mundo. Ahí pienso, escribo canciones, tomo mate con Evangelina y agradezco todo lo que viví. Palito Ortega hoy, serenidad, familia y legado. A sus más de 80 años, Palito Ortega sigue siendo un símbolo de resiliencia, tenacidad y reinvención. No solo supo conquistar la fama, también supo soltarla cuando hizo falta. Fue el ídolo pop, el empresario valiente, el gobernador popular, el padre presente y el abuelo orgulloso. Su historia es una muestra de que la vida no se mide por los tropiezos, sino por la voluntad de seguir adelante. Con cada etapa de su vida dejó huella, en la música, en el cine, en la política y en la memoria afectiva de millones de personas que crecieron cantando sus canciones o viéndolo en la televisión. Palito Ortega no es solo una figura del pasado, es una presencia viva en la cultura popular latinoamericana, un hombre que aún evoca sonrisa, respeto y una historia contada con música y valores, de empresas y propiedades comerciales, incluyendo locales, oficinas y desarrollos inmobiliarios, tanto en Buenos Aires como en Tucumán. Su habilidad para combinar arte y finanzas lo ha convertido en un referente de cómo un artista puede construir una carrera integral y sostenible más allá de los escenarios. A lo largo de los años, Ortega ha demostrado tener una visión empresarial aguda. Fue uno de los primeros músicos argentinos en entender la importancia de controlar sus derechos de autor, producir sus propios espectáculos y diversificar sus fuentes de ingreso. Mientras otros artistas dependían de las discográficas y promotores, Palito apostó por la independencia, un camino que en ese momento era arriesgado, pero que con el tiempo le dio una enorme libertad creativa y económica. Además de sus inversiones en el ámbito del entretenimiento y los bienes raíces, Palito Ortega también se ha vinculado con causas sociales y filantrópicas. Ha donado generosamente a hospitales, escuelas y organizaciones benéficas, especialmente en Tucumán. En más de una ocasión ha financiado becas para estudiantes, apoyado iniciativas culturales y organizado conciertos a beneficio de comunidades vulnerables. Este costado solidario de Palito se intensificó aún más en los últimos años, cuando comenzó a mirar hacia atrás con gratitud por todo lo que la vida le dio. En entrevistas recientes, ha dicho que lo que más le importa en esta etapa de su vida no es la fama ni el dinero, sino el legado que deja y el impacto positivo que puede tener en la gente. A pesar de su edad y de los desafíos de salud que ha enfrentado últimamente, Palito Ortega sigue siendo un símbolo de tenacidad, inteligencia y talento. Su vida es la prueba de que con disciplina, pasión y visión es posible no solo alcanzar el éxito, sino sostenerlo en el tiempo y convertirlo en una plataforma para servir a los demás. Su esposa, Evangelina Salazar, ha sido una figura clave en esta historia de éxito. Su matrimonio ha resistido décadas de cambios, desafíos y exigencias del mundo del espectáculo. Hoy, en medio de las complicaciones de salud de Palito, ella se mantiene firme a su lado, como siempre, brindándole apoyo emocional, contención y amor incondicional. Sus hijos, algunos de ellos también involucrados en el mundo artístico y la producción audiovisual, lo rodean con cariño y respeto, formando una familia unida que representa uno de los mayores logros de Ortega. Desde su finca en Tucumán, su casa en San Isidro o su departamento en Miami, Palito Ortega ha construido un universo en el que se cruzan la música, los negocios, la política y la vida personal. En cada uno de estos espacios hay algo que habla de él: un disco firmado, una foto con sus fans, un piano antiguo, una canción escrita a mano. Son piezas de una vida vivida con intensidad, gratitud y propósito. Y así, mientras sus canciones siguen sonando en la radio, en los hogares y en los corazones de millones de personas,
Palito Ortega se prepara para cerrar su última etapa con la misma elegancia con la que la recorrió toda su vida, rodeado de amor, música y dignidad. Porque Palito no es solo una leyenda del espectáculo argentino. Es un símbolo de esfuerzo, de reinvención y de integridad. Y eso, en cualquier época, es algo que nunca pasa de moda. Palito Ortega, una vida de éxito, sencillez y legado familiar. A sus más de 80 años, Ramón Palito Ortega sigue siendo un símbolo de resiliencia, disciplina y visión en el espectáculo latinoamericano. Pero su historia va mucho más allá de los escenarios. Es la de un hombre que, con inteligencia y sensibilidad, logró convertir la fama en una plataforma para el desarrollo personal, empresarial, familiar y comunitario. Un imperio discreto, inversiones, negocios y legado financiero, lejos de limitarse a su carrera artística. Palito Ortega ha sabido diversificar su patrimonio, construyendo con visión de futuro una sólida estructura financiera. Posee propiedades de alta gama en Argentina y otros países, lo que le ha permitido consolidar su fortuna sin depender exclusivamente de sus ingresos artísticos. Durante su paso por la política, especialmente como gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995, Ortega no se enriqueció directamente, pero sí supo tejer una red de relaciones que le permitió canalizar inversiones posteriores con inteligencia. Sus contactos, conocimientos del país y experiencia en la administración pública lo impulsaron a expandirse en el mundo del espectáculo como empresario, productor y promotor. Actualmente muchas de sus fuentes de ingreso provienen de negocios relacionados con la música, el cine, la televisión y la producción artística, áreas en las que sigue aportando desde la creatividad y la experiencia. Un estilo de vida con clase y sin excesos. A pesar de su fortuna, Palito Ortega nunca cayó en el exceso ni en el deslumbramiento. No conduce autos deportivos extravagantes, no ostenta joyas millonarias, ni vive en fiestas interminables. La felicidad no está en el ruido, sino en los momentos que realmente importan. Suele decir, sin embargo, disfruta de la vida con el equilibrio justo entre sencillez y sofisticación. Le encantan las vacaciones bien planeadas, las cenas con amigos cercanos, las reuniones familiares en su finca de Tucumán y las escapadas culturales con Evangelina, su compañera de toda la vida. Palito se rodea de calidad, no de cantidad. También es habitual verlo en eventos artísticos y culturales de primer nivel, donde siempre destaca con un estilo elegante, clásico pero sobrio, demostrando que la verdadera clase no necesita llamar la atención, sino dejar una impresión duradera. Filantropía con impacto real. Uno de los aspectos menos conocidos pero más admirables de su vida es su labor filantrópica. Ortega ha canalizado importantes recursos hacia programas educativos y culturales, especialmente en Tucumán, su tierra natal. Ha patrocinado becas, remodelado escuelas, promovido programas de arte comunitario y creado espacios de contención para niños y adolescentes en situación vulnerable. Todo ello sin buscar publicidad, simplemente como una forma de devolver lo que la vida le dio. Siempre pienso en el chico que fui, vendiendo café afuera del canal. Si yo pude, muchos pueden, pero hay que darles oportunidades. Evangelina Salazar. El amor que lo sostuvo todo, desde que se conocieron en la televisión argentina de los años 60. Palito y Evangelina Salazar han sido inseparables. Se casaron en 1967 y han formado uno de los matrimonios más admirados del país, no solo por su duración, sino por la calidad del vínculo. A lo largo de más de 50 años juntos, enfrentaron mudanzas, fracasos financieros, fama abrumadora, ausencias por giras, momentos de incertidumbre, y sin embargo nunca dejaron de elegirse. Evangelina no solo fue su pareja, sino también su aliada emocional y creativa. Cuando Palito dudaba, ella alentaba. Cuando él caía, ella sostenía. Y en los tiempos buenos, celebraban como si fuera la primera vez. Una familia de artistas y creadores. El amor entre Palito y Evangelina floreció en una familia numerosa y talentosa, con 6 hijos que han seguido distintos caminos dentro del arte y la comunicación. Martín Ortega se dedica al mundo de la producción audiovisual, con proyectos tanto en televisión como en cine.
Julieta Ortega es una de las actrices más queridas y reconocidas de su generación. Su talento y versatilidad la han llevado a protagonizar series, películas y obras de teatro de gran éxito. Sebastián Ortega, quizá el más influyente de sus hijos a nivel producción, ha sido el creador de series televisivas argentinas que marcaron una época, como Los Roldán, Graduados o El Marginal, que incluso fue adquirida por Netflix. El resto de sus hijos también han encontrado su lugar en el mundo, algunos más ligados al espectáculo, otros al desarrollo artístico, empresarial o cultural. Pero todos, sin excepción, comparten el amor por la creación, el trabajo bien hecho y los valores que sus padres les inculcaron. Lo que más me emociona es que todos tienen alma de artistas, pero también buen corazón, ha dicho Palito. Palito Ortega hoy. Un hombre pleno, tranquilo y agradecido. En la actualidad, Palito vive con serenidad. Disfruta de sus nietos. Visita Tucumán cada vez que puede. Mantiene un ritmo de vida activo pero no agitado y prepara proyectos musicales ocasionales solo cuando realmente lo motivan. No necesita demostrar nada, lo hizo todo y lo hizo bien. Su vida es un testimonio de esfuerzo, de fe en uno mismo, de resiliencia ante las caídas y de humildad ante el triunfo. Un legado que no se mide en discos, sino en vidas tocadas. Palito Ortega no es solo el cantante de la felicidad, el protagonista de películas juveniles o el productor de shows masivos. Es también un padre orgulloso de la trayectoria de sus hijos, un esposo agradecido por el amor de su compañera, un artista completo que abrazó la política sin corromperse, un emprendedor que supo invertir con inteligencia y visión. Y sobre todo, un hombre que nunca perdió el norte ni olvidó sus raíces. Su legado no está solo en los escenarios o en las listas de éxitos. Está en las historias que inspiró, en los jóvenes que ayudó, y en cada persona que recuerda sus canciones como parte de su infancia, su adolescencia o su familia. Palito Ortega sigue cantando, pero ahora lo hace en voz baja, desde el alma. Y su canción, como su vida, no tiene final. Trabajó incansablemente durante décadas, no solo para consolidar su carrera artística, sino también para mantener vivo el espíritu de la música popular argentina. Su presencia sobre el escenario continúa siendo sinónimo de energía, nostalgia y entrega total. A pesar del paso del tiempo, Palito Ortega conserva esa chispa única que lo convirtió en un ídolo generacional y que aún hoy, en 2025, lo mantiene como figura central de la cultura musical de habla hispana. A sus 84 años, Ortega demuestra que la edad no es un límite para seguir creando, compartiendo y emocionando. Su próxima presentación en el Auditorio de Belgrano no solo será una celebración de su música, sino también un homenaje en vida a su legado. Las entradas para el concierto se han vendido rápidamente, lo que refleja el cariño profundo que el público argentino siente por él. Familias enteras, desde abuelos hasta nietos, se preparan para asistir, conscientes de que presenciar a Palito en vivo es más que un espectáculo. Es un acto de memoria colectiva y afecto popular. En sus redes sociales, donde se mantiene muy activo con ayuda de su equipo, Ortega publica mensajes de agradecimiento, fotos con seguidores, ensayos en su estudio personal e incluso videos caseros donde se le ve conversando con su esposa Evangelina Salazar o compartiendo anécdotas de su juventud. Esta cercanía digital lo ha acercado aún más a las nuevas generaciones, que ahora lo descubren no solo como el ídolo de sus abuelos, sino como un artista genuino que sigue vigente. Su familia, particularmente sus hijos Emanuel, Rosario y Luis Ortega, también han sido piezas claves en la difusión del legado de su padre. Emanuel ha seguido una sólida carrera como cantante. Rosario se ha consolidado como una cantautora experimental de gran sensibilidad. Y Luis, como director de cine, ha sido aclamado tanto en Argentina como en festivales internacionales. En numerosas entrevistas, los tres han manifestado su admiración por la ética de trabajo, la humildad y la pasión de su padre. En una entrevista reciente, Palito confesó que uno de sus mayores anhelos es grabar un disco íntimo con sus hijos. No sé si será el último, pero sí quiero que sea uno muy nuestro, dijo. Ese proyecto, que estaría previsto para finales de 2025,
Incluiría versiones acústicas de sus grandes éxitos, interpretadas en familia, además de nuevas canciones inéditas con letras cargadas de nostalgia, esperanza y gratitud. En el ámbito social, Palito continúa comprometido con varias causas. Ha sido vocero de campañas contra el cáncer, promotor de educación musical en zonas rurales y colaborador activo en iniciativas de apoyo a artistas retirados. También ha sido reconocido recientemente por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires con una medalla al mérito artístico y ciudadano por su trayectoria ejemplar y su influencia positiva en la cultura nacional. La historia de Palito Ortega no puede entenderse solo como la de un cantante exitoso. Es la historia de un hombre que desafió las barreras de clase, que se abrió paso desde la pobreza extrema hasta la cúspide del espectáculo, que supo reinventarse como actor, político, empresario y filántropo, sin perder nunca su esencia. Cuando se le preguntó cómo le gustaría ser recordado, Ortega respondió con serenidad, como alguien que lo dio todo, que amó profundamente a su gente y que nunca dejó de cantar con el corazón. Y es precisamente eso lo que lo convierte en una leyenda viva. Su capacidad de emocionar, de inspirar y de seguir caminando, con paso firme y sonrisa intacta, por el escenario de la vida. Porque Palito Ortega no es solo parte del pasado dorado de la música latinoamericana, sigue siendo presente y para muchos será eterno. Palito Ortega, el legado eterno del ídolo popular que conquistó escenarios, pantallas y corazones. En la historia del espectáculo argentino, pocos nombres despiertan tanta admiración y respeto como el de Ramón Palito Ortega. A lo largo de más de 6 décadas de trayectoria, Ortega se ha consagrado como una figura integral. Cantante, compositor, actor, productor, empresario, político y filántropo. Pero más allá de los títulos, lo que ha definido su vida es su inquebrantable vínculo con el pueblo. Un ídolo surgido del pueblo nacido en Tucumán en 1941. Ramón Ortega supo desde muy joven que la música era su destino. Su historia es la del joven humilde que vendía café afuera de los canales de televisión y que, con esfuerzo, talento y carisma, logró posicionarse como uno de los artistas más queridos de América Latina. Su explosión musical en los años 60, en plena efervescencia del movimiento conocido como La Nueva Ola, lo convirtió en un ícono juvenil. Canciones como La Felicidad, Corazón Contento o Yo Tengo Fe no solo fueron himnos de una época, sino que quedaron grabadas en la memoria emocional de generaciones enteras. Con una mezcla de ternura, optimismo y cercanía, Palito fue, y sigue siendo, la voz de la esperanza cotidiana. Su música, atemporal, sincera y profundamente humana. Lo que distingue la obra musical de Palito Ortega es su capacidad para reflejar sentimientos universales. El amor, la ilusión, el desamor, la alegría de vivir. Todos esos temas están presentes en su discografía con una sencillez desarmante. No buscó complejidades líricas ni poses elitistas. Al contrario, se propuso hablarle a todos. Y lo logró. Además, fue pionero en fusionar la música pop con la balada latina y el rock ligero, introduciendo sonidos innovadores en el panorama musical hispano. Su influencia directa se nota en artistas posteriores que, como él, rompieron fronteras con su estilo. El actor que supo representar al buen muchacho argentino. La pantalla grande no fue ajena a su carisma. Durante los años 60 y 70, Palito protagonizó más de 20 películas, muchas de ellas inspiradas en sus propias canciones. Estas películas, cargadas de mensajes positivos, lo consolidaron como el chico bueno del cine nacional. Una figura querible y cercana, que reflejaba los valores familiares y la honestidad. Aunque su carrera cinematográfica no buscó premios ni reconocimientos críticos, conectó profundamente con el público, sobre todo con aquellos que veían en él un reflejo de sus propias aspiraciones. De ídolo popular a hombre público. En los años 90, Palito Ortega sorprendió a todos al dar un paso al costado del entretenimiento para ingresar al mundo de la política, un ámbito muchas veces hostil para los artistas.
Sin embargo, lo hizo con seriedad, preparación y voluntad de servicio. Fue elegido gobernador de Tucumán en 1991 y más tarde senador nacional. Su paso por la función pública fue recibido con opiniones encontradas, pero incluso sus críticos reconocen que su motivación era genuina: mejorar la calidad de vida de su provincia. Ortega implementó políticas de modernización y saneamiento económico, aunque también enfrentó desafíos como la resistencia de sectores tradicionales y el desgaste natural de la gestión. Su regreso al arte, sin perder la esencia. Una vez concluido su ciclo político, Palito volvió a los escenarios, pero no lo hizo buscando la gloria perdida. Regresó por amor al arte, por necesidad de expresión y por el placer de compartir con su público de siempre. En 2022 emprendió una emotiva gira de despedida, que fue celebrada con emoción en Argentina y en varios países de América Latina. Miles de personas de todas las edades corearon sus canciones con la misma pasión con la que lo hicieron en los años 60. Fue un homenaje en vida, una ovación larga y sentida a un artista que nunca defraudó. Un hombre que nunca olvidó sus raíces. A lo largo de su vida, Palito Ortega siempre se mantuvo fiel a sus orígenes. Jamás renegó de su acento, de su historia, ni de su Tucumán querido. Aún hoy continúa invirtiendo en proyectos educativos y sociales en su provincia, convencido de que el verdadero éxito se mide por lo que uno hace por los demás. La relación con su esposa, Evangelina Salazar, es otro de los pilares de su vida. Juntos formaron una de las familias más sólidas y admiradas del espectáculo argentino. Sus hijos, muchos de ellos dedicados también al arte, son testimonio de la continuidad de su legado. El legado de Palito Ortega: alegría, dignidad y cultura popular. Hablar de Palito Ortega es hablar de un símbolo cultural. Un artista que supo renovarse sin traicionar su estilo. Un hombre que eligió el camino de la coherencia, la decencia y el compromiso. Un ídolo que trascendió modas y épocas para convertirse en patrimonio emocional de millones. Su influencia va mucho más allá de sus discos o películas. Está en la manera en que muchos aprendieron a cantar con él, en cómo entendieron que la fama no está reñida con la integridad, y en la forma en que demostró que la alegría también puede ser revolucionaria. Reconocimientos y homenajes. A lo largo de los años, Palito ha recibido distinciones nacionales e internacionales, premios por su trayectoria artística, su aporte a la cultura, su compromiso social. Pero más allá de los trofeos, lo que más valora es el cariño del público, ese que no se compra ni se mide en cifras, sino que se gana con años de entrega. Y ese cariño sigue intacto. En cada nota de Yo Tengo Fe, en cada vez que suena La Felicidad, en cada hogar donde su música todavía acompaña las reuniones familiares. Una leyenda viva. Hoy, con más de 80 años, Palito Ortega vive con paz, gratitud y plenitud. Su vida ha sido una sinfonía de altos y bajos, de éxitos ruidosos y fracasos silenciosos, pero siempre con la frente en alto. Su historia no necesita aditivos, porque está hecha de verdad. Por todo esto, Ramón Palito Ortega no es solo un cantante, un actor o un político. Es una figura que encarna lo mejor de la cultura popular argentina, un artista completo, un referente ético y sobre todo un ser humano que supo transformar su talento en un puente hacia los demás. Y mientras sus canciones sigan sonando, y lo seguirán haciendo por mucho tiempo, Palito Ortega seguirá vivo en el corazón de su pueblo. El legado sonoro de Palito Ortega. Alegría, fe y melodía que perduran. A lo largo de más de 6 décadas de carrera, Palito Ortega ha tejido un vínculo inquebrantable con el público latinoamericano, no solo por su carisma y presencia escénica, sino por la autenticidad de su música. En una época en la que las letras sencillas eran sinónimo de ligereza, Palito demostró que la simplicidad no excluye la profundidad emocional. Su obra es el espejo de una generación que soñaba, que creía, y que encontraba en sus canciones el eco de una esperanza colectiva. Un estilo propio que marcó una época. Desde los inicios de la llamada Nueva Ola en Argentina,
Palito Ortega impuso un estilo musical alegre, optimista y contagioso. Sus melodías pegadizas y accesibles tenían el poder de conectar tanto con los jóvenes como con los adultos. La felicidad, Yo tengo fe, Corazón contento o Despeinada no solo fueron éxitos radiales, se convirtieron en himnos cotidianos, parte del repertorio emocional de millones de personas. Su forma de componer y cantar estaba fuertemente influenciada por artistas del rock and roll estadounidense, como Paul Anka, Buddy Holly o Elvis Presley, pero con un giro local. A este enfoque le añadió elementos de bolero, pop latino y ciertas armonías melódicas propias de los géneros románticos, lo que le permitió ganarse un lugar único dentro del mapa sonoro de América Latina. Palito supo adaptar estos sonidos con inteligencia y respeto, sin imitar, sino reinterpretando para su propio contexto cultural. Esto le valió la posibilidad de conectar con una audiencia que iba mucho más allá de su país natal. Fue amado en México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y otros tantos rincones del continente. Palito Ortega, un legado de alegría, fe y pop latino. Palito Ortega conquistó al público con letras sencillas pero llenas de mensaje positivo. Cantaba al amor, la fe y la felicidad con un estilo claro, accesible y sin dramatismo. Su música, como La Felicidad o Yo Tengo Fe, sigue vigente en fiestas, radios y nuevas versiones. Fue pionero del pop latino, desafiando los géneros tradicionales argentinos para apostar por un sonido moderno e internacional, abriendo el camino a artistas como Luis Miguel o Chayanne. A sus 84 años sigue activo, comprometido con su mensaje de alegría y autenticidad. Más allá de la música, su legado emocional perdura como símbolo de esperanza y constancia en tiempos cambiantes.